El presente proyecto se titula Análisis del Derecho Internacional Público. El objetivo es poner en práctica lo aprendido durante el curso de la presente asignatura. Introducción. La realización del presente trabajo se ha hecho con la finalidad de analizar todos los conceptos del derecho internacional público, pues si bien es cierto que no es un tema que se ponga en práctica en la actividad cotidiana de un profesionista del derecho, es una realidad que hay que tener el conocimiento como parte del aprendizaje adquirido en la presente asignatura, pues es importante conocer cómo está estructurado jurídicamente el derecho internacional, cuáles son sus principales conceptos, normatividades y en qué beneficia el hecho de ser un Estado reconocido internacionalmente, es decir, todo lo relacionado al tema. Como bien sabemos, los Estados deben tener buena relación entre sí y respetar mutuamente sus culturas, costumbres y estilo de vida, para poder llevar una amistad sana entre ellos. Y para eso, el derecho internacional público ha creado normas y leyes que cada Estado debe respetar para evitar conflictos y den origen a una guerra. Sin embargo, hay estados que violan algunas normas y debido a eso se crean represalias entre los mismos. Y el objetivo del derecho internacional público es ese, evitar el conflicto entre estados. Aspectos generales del derecho internacional público. El derecho internacional público se encarga de regular las relaciones entre estados, es decir, en base a sus normas, de alguna manera regula el comportamiento de los estados, para que puedan convivir respetando las reglas que tengan cada uno. En cuanto al origen del derecho internacional público, es bien sabido que surge inmediatamente de que se finalizó la Segunda Guerra Mundial, a finales del siglo XIX, y el objetivo de la creación de ese nuevo ente jurídico fue el de evitar más tragedias de ese tipo, es decir, se creó el derecho público internacional con la intención de tener un ordenamiento entre países, creando leyes y normas para regular los estados vecinos y evitar conflictos que generaran más guerra. La manera en que fue surgiendo la evolución del derecho internacional público son algunos tratados que se mencionarán a continuación. 1648, Tratado de Westfalia, confirma el principio de la soberanía territorial. 1713, Tratado de Utrecht, establece el principio político internacional, justo equilibrio de poder. 1815, Congreso de Viena, terminan guerras napoleónicas. Surge opinión pública internacional. 1914 a 1918, Guerra Mundial. Gran golpe para el desarrollo de gentes. 1945, creación de la Organización de las Naciones Unidas. Presencia de nuevos estados. Y fue poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial que surgió el derecho público internacional. El derecho internacional público tiene normas y principios. Sin embargo, los principios del derecho en general marcan la pauta para toda norma jurídica. De igual manera, existen normas imperativas, es decir, las que son de carácter obligatorio para todos los estados. Ahora bien, existen fuentes del derecho internacional público y estas derivan del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dicho artículo menciona lo siguiente: las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente conocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales del derecho, reconocidos por las naciones civilizadas. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Tenemos que el objeto del derecho internacional público es la paz, justicia, seguridad y orden. Todo esto entre estados. Y su fuente son los principios del derecho, normas imperativas y supranacionalidad. La soberanía y el derecho internacional público. Para que un estado sea llamado como tal, debe contar con 3 elementos principales: población, territorio y gobierno. Derivado de esos 3 conceptos surge uno nuevo, y es soberanía. De este, su poder reside en el pueblo, es decir, la población es quien tiene el poder de elegir a su gobernante. De acuerdo al artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, menciona lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo. El derecho internacional público gobierna las relaciones entre los estados. En el derecho internacional público, la soberanía es uno de los fundamentos principales de la igualdad de los estados, su integridad territorial y su independencia política.
Siguiendo este precedente, en la actualidad, en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, se reconoce el principio de la igualdad soberana de sus miembros. Deportación de inmigrantes y extradición de reos son dos ejemplos importantes y que están presentes en la actualidad, pues deriva de los tratados internacionales, pues se crearon con la intención de crear un ambiente de paz y respeto entre los estados, y los gobernantes son los encargados de hacer cumplir los acuerdos que firmen los estados. Responsabilidad internacional de los estados. Cuando hablamos de responsabilidad internacional, se entiende que una institución jurídica impone la obligación de reparar el daño causado cuando existe una acción ilícita que perjudica a otro estado. Por lo tanto, tiene que alinearse a las normas y leyes que dicha institución contenga. De ahí nace el concepto de culpa. Este es un elemento que causa mucha controversia, pues te preguntarás cómo un estado puede tener ese concepto de culpa, pues solamente es atribuible a personas físicas. Pero en realidad, lo que sucede es que la culpa juega un papel menor en este campo, un papel casi nulo, pero sin embargo de alguna medida existente. A continuación mencionaremos algunos elementos de la responsabilidad internacional. La ilicitud es un hecho atribuible a un sujeto jurídico internacional que, constituyendo una violación o infracción del derecho internacional, lesiona derechos de otro sujeto u otros sujetos de dicho ordenamiento. El otro elemento es la imputabilidad. Esta es la violación u acto ilícito. Debe ser imputable al Estado como persona jurídica. La imputabilidad puede ser directa al Estado en los actos u omisiones de los funcionarios o empleados que representen al Estado y actúen dentro de la esfera de la competencia dentro del órgano estatal. Los sujetos del derecho internacional público. Por persona podemos entender a aquel sujeto con capacidad de ser susceptible de derechos y obligaciones, por lo que podemos inferir que los sujetos del derecho internacional son los que tienen reconocidos derechos y obligaciones por ordenamiento y disposiciones de carácter internacional. En ese mismo tenor de ideas, cuando hablamos de una persona, ya sea una física o una persona jurídica, también llamadas personas morales, es obligatorio hacer mención de sus características que las diferencian unas de otras, mismas que son conocidas como los atributos de la personalidad. En lo que atañe a las personas físicas, sus atributos de la personalidad son el nombre, la capacidad, el estado civil, la nacionalidad, el domicilio y el patrimonio. Y los atributos de las personas morales son el nombre o razón social, la nacionalidad, el patrimonio, el domicilio, careciendo de estas últimas del estado civil, que sí tienen las personas físicas. En ese sentido, y extrapolando estas características al ámbito del derecho internacional, aquellas le sirven a los sujetos para diferenciarse unos de otros, como sucede entre las personas físicas y morales, pues así también en lo que respecta a los sujetos del derecho internacional. Por ello, de manera doctrinal, se ha establecido una clasificación de estos sujetos, mismas que a continuación se enuncian, pero que no es limitativa, pues cada vez surgen nuevos sujetos que son susceptibles de aplicárseles las disposiciones internacionales. Los sujetos a los que nos referíamos con anterioridad se pueden clasificar en dos grupos: los sujetos típicos y los sujetos atípicos. Dentro del primero de ellos podemos mencionar a los estados, y en el segundo tenemos a aquellos sujetos que se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional, pero no cumplen con alguno de los requisitos esenciales de un estado soberano. Como dijimos con anterioridad, dentro de los sujetos típicos del derecho internacional podemos mencionar como principal exponente a los estados soberanos, quienes no se encuentran sometidos a restricciones respecto a sus derechos y deberes, pues al ser soberanos, ellos pueden autodeterminarse en su régimen interno, y los demás estados pertenecientes a la comunidad internacional no pueden inmiscuirse en sus asuntos internos. Esto de ninguna manera quiere decir que se encuentran exentos de los derechos y obligaciones que tienen para con dicha comunidad, pues al ser parte de ella, tienen ciertos deberes y prerrogativas que si tienen fuerza vinculatoria con el Estado, esta no afecta su régimen o soberanía. Solución de diferencias entre los estados.
Controversias, diferencias, discrepancias y problemas entre personas siempre han existido. Estas controversias, si bien es cierto que se dan en los regímenes internos de los estados, con más razón entre entes tan grandes como los estados. Uno de los modos para resolver este tipo de conflictos es que los estados, por voluntad propia, se sometan al árbitro de un organismo de gestión y de control, otorgándole las más amplias facultades para dirimir las controversias que se susciten entre sus estados miembros. Este sistema puede asemejarse a las controversias que se someten a decisión de un árbitro, en el cual las dos partes involucradas se someten a la decisión de una tercera persona y la aceptan como la solución definitiva a su problema. Pero el sistema mencionado con antelación no es el único que existe, pues cuando dos estados tienen una controversia tal que no es factible dirimir ante un árbitro o a través de un convenio conciliatorio, es necesario que esa controversia la resuelva una autoridad con fuerza coercitiva y vinculatoria como lo es una corte jurisdiccional, en la cual ambas partes someten sus pretensiones a consideración de dicha autoridad, quien resuelve en definitiva quién posee un derecho preferencial sobre el otro. De esta manera concluimos nuestro análisis del derecho internacional público.